Ahora continuaremos con la exposición titulada Tecnología e innovación en el manejo inicial del trauma de miembro superior, a cargo del Dr. Meiser López, ortopedista, cirujano de mano y miembro superior, cirujano del Hospital Universitario San Vicente Fundación y docente de la Universidad de Antioquia. Invitamos al Dr. Meiser a pasar al escenario. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos los organizadores, Daniela, Alejandro, Mateo y a Juan Sebastián, ¿cierto? Que ha colaborado mucho. Eso nos dijeron, ¿cierto? Santiago. Ok. Bueno, primero que todo, felicitarlos a todos ustedes. De verdad que tener la entrega, la organización, ¿cierto? Para poder hacer este segundo curso, es el segundo, ¿cierto?, de grupos de interés, el segundo curso antioqueño de grupos de interés en cirugía es de elogiar, ¿sí? Eso demuestra el interés que tienen, convocar a todos los programas de la ciudad a un evento como esto, de verdad que es ejemplo para nosotros, como profesores, como ya un poco veteranos, ¿cierto? Entonces, creo que hablo por todos los que estamos aquí y los que no han venido, los que no han estado en este escenario, y es que cuenten con todos nosotros, todo lo que podamos aportar para apalancar, para darle un poco más de celeridad y fortalecer todo esto que ustedes hacen, cuenten con nosotros, que seguramente así va a ser. Bueno, vamos a entrar en materia. Cuando uno habla de ortopedia, normalmente, y se habla de tecnología, de pronto se va directamente al quirófano. Y hoy en día tenemos muchas cosas en el quirófano, hay cirugía robótica con Da Vinci, hay muchas cosas. Pero yo les voy a hablar de dos elementos fundamentales entre los cuales yo participo activamente, que le brindan al médico general y al paciente que atienden unas fortalezas en el ejercicio diagnóstico y en el ejercicio terapéutico. La innovación, digamos que a pasos agigantados en los últimos 200 años ha demostrado cómo somos capaces nosotros de llegar desde caballos de tracción animal a vehículos hoy en día automáticos, digamos autónomos, que pueden cursar las carreteras sin ningún problema hoy en día, ¿cierto? Y la tecnología nos lleva desde la escritura, que en su momento fue un gran hito, hasta hoy en día ChatGPT y esta semana que salió DeepSeek, ¿cierto? Entonces todo esto nos hace pensar en que la tecnología siempre debe acompañar a la medicina. Y la cirugía no se aleja de ello. Ahorita hablaba con unos compañeros, un cirujano de toras, y hablábamos de cómo ha avanzado todo este tema. Ustedes ven cómo, por ejemplo, en ortopedia pasamos de tener prótesis convencionales a prótesis que hoy en día denominamos prótesis reversas, aprovechando algunos temas biomecánicos para lograr un mejor movimiento, en fin. Y todo esto hace parte del devenir de la innovación y la tecnología. Sin embargo, estas inmovilizaciones en ortopedias a los que hoy en día nos referimos, ¿cierto?, y la comunicación en medicina, que hacen parte del diario vivir nuestro, deben ser seguras, confiables y eficientes. Y cuando hablamos de inmovilizaciones en ortopedia, tenemos que irnos atrás en el tiempo. Hace más de 150 años, Antonio Matthijssen y Nikolai Ivanovich Pirogov implementaron el uso de las férulas de yeso. Hace más de 150 años. Y hoy en día, si usted va a la urgencia de un hospital, todavía usamos una férula de yeso. Entonces uno podría pensar que la ortopedia es una de las especialidades un poco más rezagadas, ¿cierto? En el quirófano no tanto, pero en este tema sí que estamos rezagados. Sin embargo, esto ha venido cambiando en los últimos 4 o 5 años y ya hoy en día estas incomodidades que vive la gente cuando se ha inmovilizado, ¿cierto?, digamos que ya no tienen que ser obligatorias, ¿sí? Y uno como ortopedista le dice al paciente, tranquilo, es una ferulita, son 4 semanitas y no la puedes mojar, ¿sí? Un solo día es un martirio para un paciente. Los que han tenido esto se dan cuenta que es realmente un martirio, ¿no? Pero uno podría pensar que pudo haber sido peor, ¿no?, dice esta persona. Sin embargo, una inmovilización, ¿cierto?, uno pensaría que no puede tener complicaciones, a pesar de que se utilicen férulas hoy en día en fibra de vidrio, como la azul y la rosada que está allí. Hay elementos que acompañan el momento en el que usted está inmovilizado y cuando se retira, que pueden colocar en riesgo a las personas. Además de que hay mucha incomodidad e indudablemente emocional y físicamente retrasan la rehabilitación de los pacientes.
Entonces, con todo esto en mente, es probable que este señor hoy en día se pregunte también esto, ¿cierto? Vamos a hacer de todo, pero creo que vamos a llevar vendajes de yeso, ¿cierto? Es probable que se pregunte esto. Sin embargo, hoy en día, estos dispositivos, que no es nada del otro mundo, ¿no? ¿Cierto? Esto que ustedes ven acá, hoy en día nos permiten brindarle al paciente comodidad y seguridad en el tratamiento de algo tan sencillo que nos ha acompañado durante tanto tiempo. El yeso ha sido realmente generoso con nosotros en los tratamientos y nos ha permitido buenos desenlaces, pero definitivamente hay complicaciones que uno podría evitar y la recuperación de los pacientes definitivamente sí se acelera. La impresión 3D, y para quienes no saben, ya no es tan novedosa la impresión 3D porque ya hay impresión 4D, 5 y 6D, hablando de materiales inteligentes que se adaptan a las necesidades por sí solos, ¿no? De acuerdo a los estímulos del medio. Entonces, todo esto, afortunadamente, también ha llegado a ortopedia y hoy en día, por ejemplo, hacemos planeamiento 3D. Tomamos radiografías y casos que son muy complejos, con deformidades, y esto nos permite generar, por ejemplo, implantes a la medida para defectos específicos. Esto permite disminuir los tiempos quirúrgicos, pero también permite precisión y seguridad en las cirugías. Disminuye la tasa de complicaciones definitivamente. Y en algo tan sencillo como la inmovilización, también podemos hoy en día utilizarlo. Esta es una iniciativa en la que la ingeniería y la medicina logran hacer un clic y se ponen al servicio de las personas de esta manera. Y cuando uno busca hoy en día en la literatura temas relacionados con impresión 3D e inmovilizaciones en ortopedia, uno encuentra lo que ven acá, 20 artículos, ¿sí? 20 artículos. Si le cambian los términos, uno puede generar alguna diferencia, 14, 15, no más de 20. Y el artículo que más pacientes tiene reportados tiene 32 en el mundo. Pero eso va avanzando y hoy en día lo tenemos nosotros acá. Este, por ejemplo, es un desarrollo que hemos hecho, algo sencillo en realidad, de la cotidianidad, ya con una validación clínica en unos estudios, y es una férula, para el túnel carpiano, es cotidiano, ¿sí? Con variaciones pequeñas, pero que realmente le aportan al paciente, basados en algunos análisis anatomopatológicos y en algunos análisis anatómicos precisamente, podemos hoy en día encontrar en una serie de pacientes que hemos estudiado que inmovilizaciones de este tipo permiten una recuperación un poco más rápida porque digamos que estas férulas que se recomiendan en las noches no atrapan las raíces del nervio en la zona palmar, que eso sí sucede con las otras, cuando la persona está dormida, ¿sí? Pero sí evita la flexión de la muñeca. Y un cambio tan sencillo, genera un impacto importante en los pacientes. Esta es uno de los modelos que se hace en 3D y que permite una rehabilitación mucho más dinámica, más precoz y para cada tipo de paciente y cada tipo de deformidad. Entonces, este tipo de tecnologías definitivamente sí nos permiten hoy en día en ortopedia, por fuera del quirófano, tener un impacto en el desenlace clínico de los pacientes. Este es un paciente con un Dupuytren. Miren lo que normalmente hacemos, la herida está cubierta y digamos que es cotidiano para nosotros, la herida está cubierta, puede estar pasando algo allí, pero no nos hemos dado cuenta, pero además es incómodo, ¿sí? Este paciente, cuando llega a cirugía, se le retira posteriormente los puntos y todo esto y se le coloca una férula de este tipo y el paciente tiene una rehabilitación con un poco más de seguridad, se puede evaluar la herida y es mucho más eficiente el desenlace. Este es el caso de un paciente, por ejemplo, que tiene una lesión que denominamos luxofractura de Galeazzi, tiene una fractura a nivel del radio y una luxación radiocubital distal. Este no me funciona bien, bueno, ok, creo que se ha desconfigurado. Aquí. Y normalmente estos pacientes obviamente son llevados a cirugía, requieren de una inmovilización durante unas 4 a 6 semanas. A este paciente, que es uno de los médicos de nuestro hospital, le hicimos una cirugía, lo llevamos a un scan, le hicimos una férula de este tipo, una ortesis en 3D, y a los 15 días, luego de haberle retirado los puntos, ya estaba en otro tema, estaba en la playa, ¿cierto? Literalmente rehabilitándose mucho más rápido.
Tenemos una serie de pacientes, 7 pacientes con este tipo de lesiones que han tenido una recuperación mucho más acelerada, porque definitivamente sí pueden hacer cosas que una persona inmovilizada con una férula, que lleva 150 años acompañándonos, pues no podría hacer. Entonces esas tecnologías que resultan pequeñas a la hora de compararlas con nanotecnologías, con otro tipo de insumos o de biomateriales, ¿cierto? También generan un impacto importante en la calidad de vida y en la cotidianidad de lesiones tan frecuentes como esta. Este, por ejemplo, es uno de los dispositivos que también hemos diseñado. Y ustedes ven acá unos pines, son unos alambres de Kirchner, que colocamos en fracturas supracondilias muy frecuentes en los niños. Y en estos pacientes normalmente utilizamos una férula de yeso, se envuelve la extremidad, se cubre, ¿cierto? Y un porcentaje no despreciable pues puede tener infecciones. Pero además, ¿cierto? Está inmovilizado, no se puede bañar, en fin. Hay complicaciones allí que pueden ser menores o mayores dependiendo de cómo se presenten. Y logramos diseñar este tipo de ortesis con un dispositivo aquí que permite también cubrir los pines, protegerlos, pero al mismo tiempo irlos monitoreando, ¿sí? Y son cosas muy sencillas que la tecnología hoy en día nos permite hacer. ¿Y quién lo creyera? Uno se pone a buscar y tampoco están descritos y le permiten a uno decir, hombre, esto también lo vamos a patentar, ¿cierto? Y son cosas hechas aquí, ¿no? Aquí en Medellín, en Colombia, que no tienen ningún misterio. Este, por ejemplo, que funciona así. Miren este es un paciente con una lesión similar al primero de luxación radiocubital distal, en el cual se hace este tipo de inmovilización, y esto definitivamente acelera la rehabilitación del paciente. Emocional y físicamente les permite interactuar un poco más y rehabilitarse más rápido. Este es otro de los ejemplos, no solamente para pacientes con alguna patología activa en ese momento, sino, por ejemplo, un deportista paralímpico. Normalmente estos deportistas utilizan este tipo de guantes, ¿sí? Con guantes que se llaman guantes de carnaza, que los consiguen en Home Center o en otros sitios, los refuerzan y todo esto. Pero hoy en día podemos hacer estos dispositivos a la medida para permitirles a ellos un mejor desempeño. Entonces también allí podríamos actuar con tecnología desde ortopedia. Esta es una niña con una PCI que tiene una contractura en las manos y había tenido una adherencia muy pobre al ferulaje y al tratamiento que se le había planteado. Sin embargo, cuando empezamos a manejarlas con estos tipos de ortesis, encontramos que la adherencia al tratamiento es mucho más frecuente, la adherencia al tratamiento, y que se la colocan estando dormidos, no se la quitan, en fin, es mucho más cómoda y esto permite mejorar los desenlaces clínicos en este tipo de pacientes y antes no lo podíamos hacer. Para contarles entonces la experiencia de esta tecnología en ortopedia, a la fecha, recuerden que les dije que el reporte, al menos el publicado, tiene 32 pacientes. Nosotros ya tenemos hoy en día 382 pacientes con esta serie, con estos grupos, trauma, rehabilitación y sobreuso. Y hemos logrado analizar estos datos realmente con unos resultados realmente excelentes, ¿sí? Las férulas de yeso se pueden quebrar. Estas férulas también, obviamente, ¿sí? Pero la tasa de complicaciones ha sido realmente mínima, casi inexistente en comparación con la otra. De hecho, hemos logrado intervenir a tiempo a algunos pacientes que de pronto iban a desarrollar algún tipo de infección con los pines, por ejemplo, y hemos logrado sacarlos adelante. Entonces, tecnologías como esta, simples, permiten que desde la ortopedia también podamos nosotros, con innovación, lograr acelerar procesos de rehabilitación de los pacientes de una manera segura. Entonces, esto que hoy en día todavía es cotidiano, ¿cierto? Esperamos que en un futuro muy cercano ya no tengamos que estar haciendo esto. Miren aquí, por ejemplo, la piel. Esto es muy frecuente, ¿no? Ver una inmovilización y nosotros decimos, bueno, pues sí, está un poquito maltratada la piel, ¿sí? Estas sierras, siempre decimos nosotros, esto no corta. Y hacemos así el ejemplo y le ponemos al paciente para que mire que no corta en realidad, pero esto sí puede quemar, ¿sí? Y puede generar heridas. Y además, pues todos se asustan cuando les van a quitar un yeso, ¿no? Y estamos entonces cambiando a este panorama, ¿cierto? Que es mucho más amigable, ¿de acuerdo? Mucho
más fácil de rehabilitarse y de portar este tipo de inmovilizaciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo la ingeniería y la medicina pueden unirse para generar elementos importantes a la hora de brindarle a los pacientes procesos de rehabilitación adecuados. Ok. Y el segundo tema, son dos temas que parecen no estar conectados y en realidad no están conectados directamente, pero hacen parte también de la cotidianidad, ¿sí? Es este tema de comunicación en medicina, donde también estamos intentando innovar con unos dispositivos, unos elementos, y lo que ha pasado realmente es que la comunicación ha tenido más o menos este desarrollo en la línea del tiempo, ¿sí? Todo esto ha venido pasando. Hoy en día, digamos que quien no tiene alguna de estas plataformas, pues está por fuera de los círculos, ¿no? Y lo utilizamos no solamente de manera social, sino también para hablar de medicina. Pero ya hemos avanzado un poco más y hoy en día contamos también con una herramienta como esta, que ya les voy a contar de qué se trata. Y lo vamos a hacer a través de este caso. Este es un paciente, Jorge, que tiene una lesión, una caída en bicicleta, es recogido por los miembros del equipo de APH y lo llevan a urgencias, le toman la radiografía y cualquiera de ustedes como médico general, allá en la urgencia dice, pues sí, tiene una fractura que es evidente. Claro, pero la pregunta se vuelve un poco más grande cuando tú dices, bueno, ¿tiene una luxación también? ¿Qué hago con este paciente? ¿Lo inmovilizo? ¿Lo reduzco? Si lo reduzco, ¿cómo lo reduzco? ¿Sí? Son preguntas cotidianas, normales que uno debe hacerse frente a una lesión tan frecuente como esta. Y es aquí cuando entonces uno dice, oiga, tengo que pedir ayuda. Hoy en día lo que hacemos es, bueno, seguramente preguntarle a alguien que esté de turno, a un compañero, ¿cierto? Pero también puede que el compañero no sepa, o hacer la pregunta por alguna de las redes que tenemos hoy en día disponibles. Pero estas redes, afortunadamente, son muy útiles, pero desafortunadamente son inseguras y el tratamiento de datos clínicos no es posible hacerlo a través de estas redes. De hecho, si se quiere, está prohibido, pero todos lo hacemos. ¿Sí? ¿A quién no le han comentado, a cuál de los profesores acá presentes no le han comentado un caso a través de WhatsApp? A todos nosotros. Y tenemos grupos, y tenemos fotos, pero llenos el celular de fotos de casos interesantes que queremos compartir. Entonces, con base en esto, nos sentamos, y estos son los papelitos originales de aquella vez que nos sentamos un grupo y dijimos, hombre, tenemos que hacer algo diferente. ¿Sí? Y lo hicimos porque tuvimos una experiencia, y la experiencia fue esta. En esos grupos de WhatsApp y de Telegram, comenzamos a juntar gente de manera natural, muy orgánica. Se empezaron a juntar alrededor de necesidades y creamos grupos de médicos generales y de diferentes especialidades y al final del día, en esta dinámica en la que alguien preguntaba algo sobre un paciente y lo vinculábamos a un grupo y le decíamos, haga su pregunta aquí y le respondía, comenzamos a crecer y llegamos a tener 57 especialistas, 17 especialidades y cerca de 750 médicos generales. Toda esta dinámica nos hizo pensar, venga, aquí hay que hacer algo. O sea, definitivamente esta es una herramienta muy útil. Comenzamos a analizar datos, cuántas remisiones se están evitando, cuántos pacientes se están tratando de manera correcta, a través de algo que es simplemente un trabajo en equipo. ¿Sí? Un trabajo en equipo. Pero además nos dimos cuenta de algo. Toda esta interacción genera escenarios de educación continua. ¿Sí? Porque es que todo el que lo ve aprende y el que lo hace y lo vive está aprendiendo en ese momento. Entonces, en ese momento, luego hicimos unos papers y empezamos a ver qué teníamos que hacer nosotros, qué había en el medio y no había en el medio una herramienta, ¿cierto?, que cumpliera con toda la normatividad, GDPR, HIPAA compliance, todas estas normas que hay a nivel mundial y que pudieran servirnos a nosotros de escenario solamente a profesionales de la salud, porque así debe ser según la reglamentación. Estas eran las interacciones que se llevaban a cabo, por ejemplo, en Telegram, ¿sí? Y un médico, imagínense un médico preguntando en Leticia, y era así tal cual, médicos en Leticia o en La Guajira, preguntando por un paciente y recibiendo una ayuda de cualquiera de nosotros, ¿sí? En ortopedia, en dermatología, en oftalmología, en pediatría, en todas las especialidades. Luego de ver esto y de ver las estadísticas que tuvimos en esa experiencia, si se quiere, un poco escondidas, ¿no? Porque no podíamos decir que estábamos haciendo eso así. Tuvimos 3.421 casos evaluados, eso fue una estadística muy manual, porque se imaginarán en WhatsApp y en Telegram tratando de buscar todos esos datos, a través de algo que se llama teleapoyo, y enseguida les voy a contar de qué se trata.
y logramos evitar el 45% de las remisiones. Eso en datos estadísticos para un sistema de salud, para un hospital, para una aseguradora es absolutamente descomunal. Evitar solamente el 5% de las remisiones actuales ya es una ganancia enorme. Y que los pacientes que se quedan allá en las regiones se traten de manera adecuada con el apoyo de un especialista es también muy importante. Pero evitar el 45%, a nosotros nos parecía, hombre, esto sí serán los datos. Pero esos eran los datos que teníamos ahí, con todas estas especialidades. Y entonces, apoyados en lo que la normatividad nos dice hoy en día, utilizamos esta herramienta que es la teleorientación o el teleapoyo, que se puede hacer a través de plataformas, que se puede hacer por fuera de los ámbitos hospitalarios, que la puede hacer un médico con otro, estando en sitios diferentes. Y comenzamos a trabajar tratando de hacer esa herramienta tecnológica que nos permitiera comunicarnos de manera segura, pero además avalada por los entes de regulación. Y surgió así esta aplicación que hoy en día tiene realmente un impacto muy importante en quienes la estamos usando, y es una aplicación que permite comunicación instantánea, que permite ser repositorio de casos clínicos, porque todos los celulares, o la mayoría de celulares de nosotros, por ejemplo, tienen un paquete de fotos, yo creo que todos la tienen, ¿cierto? O la gran mayoría, donde tenemos casos clínicos por doquier. El caso interesante, tómame esta foto, estoy en cirugía, toma este video, que este video es importante. Eso es lo que tenemos en el celular. Y eso en teoría pues no debería ser así. Pero además hay grupos como este por ejemplo es un grupo de hombro. Solamente hablamos de hombro allí. Hay otro de muñeca, hay otro de pie y tobillo, en fin. Y así me imagino que todas las especialidades deben tener uno que otro grupo. Pero estos grupos, aquí hay 1024 personas en este grupo de hombro. Todo esto viene ocurriendo, ¿sí? Y esto no debería ocurrir así, porque es inseguro, por los datos clínicos de los pacientes, en fin, y porque realmente no debería organizarse de esa manera. Entonces, definitivamente estas plataformas tecnológicas llegan, ¿cierto? Y no se van a ir, y van a ser parte de la dinámica diaria, no solamente social, sino de comunicación, que todos tenemos. Se convierte para nosotros en una herramienta muy importante. Esto salió la semana pasada, creo. Y Francia ya está regulando a los médicos influencers y todo esto, ¿cierto? Entendiendo algo, que publicar los casos clínicos de manera un poco cruda, ¿cierto?, no debería hacerse. Entonces, con base en todo esto, nosotros hemos creado esta que es una herramienta, voy a decirlo de una vez, y es gratis para todos nosotros. Es gratis porque así tiene que ser para nosotros los médicos, que nos permite comunicación en tiempo real y hacer esa experiencia que hicimos nosotros, que tuvimos en WhatsApp y en Telegram, y poder impactar a todos esos pacientes, estén donde estén, a ese paciente y al médico, ¿sí? Porque el médico finalmente también está entregando un ejercicio diagnóstico y terapéutico. Y estas son las estadísticas que llevamos en 2 años, 1 año y medio, 2 años. Tenemos 4.124 usuarios, 3.856 autorizados. Esto quiere decir que no todo el mundo puede ingresar, tienen que estar validados, tenemos que estar seguros que son médicos porque es lo que exige la norma, deben ser todos médicos. Aquí, por ejemplo, nos acompañan en el stand miembros del equipo, y todos ustedes que son médicos pueden validarse de manera directa. Si no, pues hay que tomar otro camino, mandar documentos, en fin. Hay 2.367 casos clínicos, 372 grupos, y se han intercambiado cerca de 46.371 mensajes. Son estadísticas importantes que hay que tener, porque cada uno de esos mensajes, y quiero que me lo entiendan así, cada uno de esos mensajes no es un mensaje de hola, ¿cómo estás? ¿Vas a ir al partido? No es un mensaje social. Todo lo que está pasando es una interacción entre médicos que le aporta a los pacientes. Todo lo que pasa allí es así, ¿sí? Uno puede interactuar de otra manera en otras plataformas, pero aquí es un tema totalmente médico. Entonces, esa cantidad de mensajes a alguien están impactando. Actualmente hay unas alianzas activas con la Gobernación de Antioquia y con Fenalco Valle, y algunas cifras importantes les voy a dar enseguida. Hay unas en progreso con la Gobernación de Bolívar, Córdoba, con la Universidad de Antioquia y la Universidad CES, y aquí me detengo un segundo para decirles que con las universidades hay una propuesta que puede ser muy interesante, ¿no? Y es vincular a la comunidad
de médicos generales de una facultad con los especialistas de esa facultad y que esa interacción entre ellos pueda ser vista por todos los estudiantes de medicina y se convierte de esta manera en una herramienta de educación continua. Vemos con frecuencia algunos avisos que dicen, tienes 2 minutos en el metro, ¿verdad? Pues escucha un audiolibro y toda esa cosa, ¿cierto? Entonces tienes 2 minutos, tú puedes interactuar acá y aprender en tiempo real con casos clínicos reales y la interacción que tus compañeros están teniendo allí. Este es un dato absolutamente interesante. Miren, se han evitado el 73% de las remisiones de la ruta materno-perinatal en Antioquia con unos municipios. Entonces, definitivamente hay un impacto importante aquí que desde la tecnología podemos nosotros utilizar de una manera muy fácil, porque para el médico especialista ese conocimiento que a él se le vuelve cotidiano es realmente muy importante e impacta a los pacientes en la región cuando el médico general la está viendo. De esta manera, estas 2 iniciativas, ciencia y tecnología, nosotros la usamos hoy en día en ortopedia y otras especialidades también, logramos nosotros mejorar desenlaces clínicos a través de tecnología y a través de la innovación. Este caso, que comenzamos a presentar al principio, ¿cierto? Con estas preguntas fue resuelto a través de esa aplicación, puede ser resuelto cualquier de otra, ¿no? Pero fue resuelto ahí y es un paciente que con esta lesión pues sí tiene una luxación, hay que inmovilizarlo y en este caso pues no hay que reducirlo. Esto es algo que el ortopedista sabe absolutamente, con los ojos cerrados, pero que el médico general no siempre lo sabe. Entonces, de esa manera nosotros estamos intentando impactar desde ortopedia con la tecnología y con la innovación. Muchas gracias.